respecto de planteos, incluso a Brasil, sobre el tema de represas y demás, y cómo repercute esta cuestión del Río Bajo en temas específicamente políticos y entre países. Eso es lo que le vamos a consultar a Gustavo Tarragona, que lo tenemos allí vía Skype. Gustavo, bueno, gracias primero por recibirnos. Buen mediodía para usted. Al contrario, muchas gracias Rodolfo por el llamado, por la invitación, ¿eh? Bueno, decíamos que mencionábamos ahí un río muy bajo aquí en el puerto de Paraná, pasa en realidad a lo largo de todo lo que es el río en su extensión, y esto ha despertado alguna serie de, una especie de conflicto entre países, entre Argentina y puntualmente planteos que se le buscan hacer a Brasil. Efectivamente, si nosotros consideramos, Rodolfo, que Brasil tiene construido prácticamente a lo largo de su territorio bañado por el río Paraná alrededor de 7 represas, siendo evidentemente la más importante la represa de Taipú, es evidente que, como vos lo decías muy bien, esto está generando ciertas polémicas, ciertas ideas de que en todo caso, digamos, Brasil ha cerrado las compuertas de muchas de estas represas para hacer frente, evidentemente, a esta escasez de agua, de la cual hacía referencia el especialista que habías entrevistado con anterioridad, ¿no? Ujú. En todo caso, yo lo que quiero decir es que en gran medida el muy poco caudal del río Paraná, también del río Iguazú, obviamente también el río Uruguay, básicamente, digamos, obedece a la escasez de lluvias, sobre todo en lo que es el centro-sur del territorio brasileño, parte del territorio paraguayo, parte del noreste de nuestro territorio, donde hace aproximadamente más de 10 meses que no llueve de acuerdo a las previsiones o a lo que se estimaba, ¿no? Esto ha hecho evidentemente que el caudal del río Paraná particularmente se torne muy, muy, muy escaso y que de alguna manera también para intentar aprovechar mejor ese escaso caudal, efectivamente Brasil haya, digamos, cerrado algunas que otras compuertas de sus represas. Ujú. Esto ha ameritado que, por ejemplo, dos representantes al Parlasur, básicamente de la provincia de Misiones, hayan elevado, digamos, el formal reclamo, digamos, a través de la Cancillería Argentina, de que Brasil, digamos, abra sus compuertas, pero a mí me da la sensación, tengo la intuición de que por más que nuestro país vecino, digamos, lo abra, no se va a ver mejorado, digamos, el caudal de agua en nuestro río, por lo menos en el curso argentino, ¿no es cierto?, del río Paraná. Exactamente. Gustavo, ¿y cómo es una cuestión, en este caso, bueno, de un río que se comparte entre países? ¿Tiene que haber también alguna cuestión de solidaridad? Digo, pensar que si Brasil cierra compuertas puede dejar sin agua al río en lo que es la parte de Argentina. ¿Esto tiene que haber algún tipo de cuestión política entre ambos países? Evidentemente tiene que haber mecanismos de coordinación entre los diferentes estados. Es una pregunta muy interesante la que vos haces, Rodolfo, porque fíjate que, por ejemplo, en la experiencia europea, ya desde fines del siglo XIX, varios países tuvieron que ponerse de acuerdo para la utilización, tanto en términos de vías navegables como también para obtener, digamos, agua que después se potabilizaba de varios ríos que aún hoy en día siguen atravesando buena parte del territorio europeo. Ujú. En el caso de Brasil, a la misma manera que en el caso de Paraguay, en el caso del Uruguay, la Argentina tiene firmados diferentes tratados internacionales que evidentemente, digamos, más allá de la soberanía o de la potestad de cada uno de los estados de construir represas, digamos, en este caso, a lo largo de su propio territorio, deben, digamos, preservar también para los países que están por debajo, digamos, de esas represas, la posibilidad, ¿no es cierto?, de utilización. Fíjate vos que un ejemplo bien concreto que te puedo dar, digamos, en este sentido es la CARU, la Comisión Administradora del Río Uruguay, que evidentemente con nuestro país vecino del Uruguay mantiene constantes mecanismos de consulta y de coordinación acerca de la utilización compartida de un río que es absolutamente importante también no solamente para los uruguayos, sino también para los argentinos, ¿no? Claro. Ahora, Gustavo, por el momento los planteos que se le realizan a Brasil son cuestiones formales, básicamente, ¿no? Pedidos de que se abran las compuertas y demás. ¿Esto puede generar un conflicto entre países en cuestiones políticas? Potencialmente los diferentes intereses que los diferentes estados tienen, si son intereses, digamos, pretendidos por los diferentes estados, evidentemente podrían llegar a tener un cierto potencial de conflictividad.
En todo caso, yo creo que hay una larga tradición que se remonta desde los años 80, digamos, para acá, en donde la Argentina, digamos, mantiene muy buenos mecanismos de cooperación y de consulta con países limítrofes, con países vecinos, como son Brasil, digamos, Uruguay, Paraguay. Y yo no creo, digamos, que a esta altura de la historia de las relaciones diplomáticas de la Argentina, un hecho que, volvemos a reiterarnos, no obedece necesariamente al accionar humano, o Ujú. podría pensarse que en todo caso tiene que ver con cuestiones más bien ligadas a la naturaleza, puedan repercutir evidentemente en un enturbiamiento de las relaciones exteriores de nuestro país con nuestros países vecinos. Claro. Gustavo, y en este marco también, bueno, la gente hoy en Argentina o el comentario que se viraliza a través de las redes es también enojo con la gente de Brasil justamente por este cierre de compuertas. Creo que esto también ha generado como una especie de malestar, digo, en la comunidad y en lo que es el pueblo argentino en sí. Sí, puede haber ciertos sectores que se vean evidentemente enojosos frente a esta situación, pero digamos en todo caso me parece que ustedes como medio de comunicación, un poco el sector de los especialistas, los científicos, los geógrafos, etcétera, tienen que traer, digamos, luz evidentemente a estas dudas. Por ahí estos rumores que se generan con bases no demasiado sólidas, Claro. con bases no demasiado ciertas, y digamos, si uno se pone a recorrer muy rápidamente, por ejemplo, diferentes publicaciones periodísticas de Brasil, también del Paraguay, digamos, va a ver que efectivamente, digamos, no hay una manipulación del caudal, no hay una manipulación ex profeso, ¿no es cierto?, del caudal de los ríos que compartimos, ¿no? Es más, yo te diría que en todo caso, en lo que hace, por ejemplo, a la represa de Taipú, que abastece particularmente a cerca del 10% de la electricidad que el Brasil, digamos, consume, más del 90% de la electricidad que Paraguay, digamos, necesita, ¿no es cierto?, como Estado. Vamos a ver que si pensamos, digamos, un poquito, muy rápidamente deberíamos descartar estas teorías un poquito más conspirativas, diría yo, en torno, digamos, a ese manejo de los diferentes embalses río arriba por parte de los brasileños.